Buenos días, jóvenes. Eh, Ante la ausencia que veo, voy a iniciar de todos modos la grabación de la clase del día de hoy de matemáticas, correspondiente al 14 de marzo, que trata de un refuerzo que vamos a tener en cuenta respecto a las funciones trigonométricas, tema que ya se debe haber tratado en clases anteriores y que les va a servir, como dije, fundamentalmente para las pruebas del Estado. Vamos a dar inicio a la clase de la sesión del día de hoy con matemáticas de grado 11. Voy a compartir pantalla. Compartir, y vamos a observar aquí lo que hemos tratado en los últimos temas con relación a las razones trigonométricas. Ya las definimos. En los anteriores temas se había tratado por definición lo que es cada una de ellas. Tendríamos la función seno, son las funciones fundamentales. Hay otras que les dije que son las derivadas. Eh, Tendríamos la función seno, tendríamos la función coseno y tendríamos la función tangente. Por supuesto, no está de más recordar lo importante que se aplican estas funciones para los triángulos rectángulos. Estos triángulos rectángulos exclusivamente emplean el teorema de Pitágoras y no debe salirse de eso. Si el triángulo no tiene un ángulo recto, no se puede desarrollar, no se puede aplicar estas funciones. Entonces, estas son las llamadas funciones, vamos a anotarla enseguida, fundamentales. Funciones trigonométricas fundamentales. Como su nombre lo indica, son aquellas que representan las funciones principales. ¿Y por qué se le llamará entonces aquí razones trigonométricas? Porque la razón es la relación que hay entre los lados que se establecen entre el triángulo. Es decir, en otras palabras, como los tres lados tienen medidas, perfectamente las puedo sacar. Por ejemplo, el lado A, el lado B y el lado C, yo esos lados los puedo relacionar. Por ejemplo, yo puedo relacionar el lado A, que es el cateto opuesto, lo vamos a llamar así, porque vamos a tomarlo en cuenta el ángulo alfa, el que vemos aquí en la base. Entonces, el lado opuesto a ese ángulo se llama cateto opuesto. Ahora, el otro que vemos ahí en azul es el lado B, le vamos a llamar el cateto adyacente. Y el lado más largo que vemos el rojo, ese es el que llamaremos hipotenusa. Entonces vamos a tener esa situación especial. Cuando hablábamos de Pitágoras, solamente se le decían estos dos catetos, pero ya cuando vamos a establecer las relaciones trigonométricas, tomamos en cuenta un ángulo, cualquiera de los dos ángulos, sea el de abajo o sea el de arriba, dependiendo de, menos el ángulo recto que vemos aquí. Ya eso es carpintería que ya hemos trabajado en las primeras lecciones pasadas. Si relacionamos el cateto opuesto, o sea, sacamos la relación que hay entre, o la razón que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa, esa medida de la hipotenusa, entonces tendremos el opuesto o cateto opuesto sobre hipotenusa, y esa es la función que da origen a la función seno. Y le colocamos entre paréntesis el alfa. El alfa es el ángulo que representa la inclinación de esos dos lados. De igual manera, si establecemos una relación, una razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, vamos a tener entonces, según la figura, B sobre C, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y esa es la que le llamaremos nosotros el coseno.
Por supuesto, aquí está el nombre y aquí es cómo se abrevia. No vamos a estar escribiendo coseno, sino que escribimos cos de alfa. Y por último, tendríamos una razón que podríamos establecer entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si relacionamos el cateto opuesto con el cateto adyacente, tendríamos, en otras palabras, A sobre B, y eso es lo que llamaremos nosotros tangente. Y la tangente se abrevia tan. Por supuesto, se coloca siempre entre paréntesis al lado el ángulo cual estamos tomando en cuenta, que es este que vemos aquí en la figura. Ese es el ángulo alfa. Si tomáramos este, que sería el ángulo beta, entonces ya la cuestión cambia. Entonces, habríamos que mirar cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, pero no va a ser lo mismo a lo que estamos haciendo ahora. Entonces es importante esa detalles que podemos sacar. Entonces, si ya tenemos las funciones fundamentales, es más fácil sacar las funciones que llamamos nosotros como funciones inversas. Funciones inversas o llamadas también recíprocas. ¿Y por qué se le llaman así? Porque serían las que resultan de invertir las funciones fundamentales. Es decir, que estas aparecen cuando estas ya están identificadas. Y solamente, como su nombre lo indica, es invertir el orden que llevan las anteriores. Llevan, por supuesto, llevan su nombre también. No va a ser las mismas anteriores. Y en este caso hablaríamos de la función cosecante. Y la función cosecante se abrevia CSC y como estamos haciéndolo con relación al ángulo alfa, colocamos entre paréntesis alfa. Y diremos que la cosecante es el inverso del seno. O sea que si vemos aquí que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, lo inverso sería hipotenusa y dividirlo entre el cateto opuesto. Si lo vemos en la figura, sería lo contrario. Sería, ya sabemos que C siempre es la hipotenusa y el cateto opuesto siempre va a ser el A. Si comparamos esta con la función seno, nos damos cuenta perfectamente por qué se le da el nombre de función inversa o recíproca. Esa sería la función cosecante. Llegará usted y preguntará, profe, y entonces las demás también tienen su función inversa, por supuesto, si la tienen. Tendríamos en ese mismo orden de ideas, tendríamos la siguiente función, que sería la inversa del coseno. Entonces, esa función, que es inversa del coseno, se le da el nombre de secante. Y esa secante se abrevia sec del ángulo que se está tomando en referencia, que este es el ángulo alfa. Y esa secante nosotros la definimos como el inverso del coseno. Si usted ya sabe qué es el coseno, busca ya cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el inverso del coseno sería hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y según la figura, la hipotenusa es C y el cateto adyacente sería B. Entonces, de esta manera se define la función secante a partir de la función de coseno. Y nos faltaría aquí para terminar esta parte reconocer la otra función que le llamaremos que sale a partir de la tangente, que es la inversa de la tangente, y esa se llama cotangente.
Y esa cotangente nosotros la abreviamos como cot. Y nuevamente les digo, el ángulo que estamos utilizando. Y por definición es la inversa de la tangente. Vamos allá de la tangente y nos damos cuenta que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, lo contrario, lo inverso recíproco sería colocar el cateto adyacente primero sobre el cateto opuesto. Y de acuerdo a lo que vemos en la figura, sería el inverso, que sería cateto adyacente B y el cateto opuesto, que sería A. De esta manera ya hemos definido las inversas o recíprocas de las funciones fundamentales. Entonces son funciones que hay que tener en cuenta porque es de amplio estudio, de amplia aplicación y requiere un cuidado, porque al momento que seleccionemos el ángulo tenemos que saber identificar cuál es el cateto opuesto, cuál va a ser el cateto adyacente. Por la hipotenusa no hay problema porque ya no va a cambiar de lugar. Lo único que vamos a tener que tener en cuenta es el cateto opuesto y cateto adyacente, dependiendo del ángulo que vayas a tomar. Los únicos ángulos que tú vas a tomar es alfa y el beta. El teta, que es el de C, no se toma, porque ese es el ángulo recto siempre. Entonces, de acuerdo a lo anterior, vamos a tomar un ejercicio donde se define, vamos a ver, ahí lo tenemos, ampliarlo. Vamos a ver un momento antes de antes de iniciar, voy a buscar acá una imagen que me diga dónde están resumidas las funciones trigonométricas para que me sea más fácil de reconocer. Están todas completas. Un momento, ya les comparto. Ya les comparto pantalla. Listo, lo encontré. Ahí está. Y tiene que verse. En estos momentos tiene que verse. Esas fórmulas que son muy importantes para nosotros. Esas fórmulas no debemos olvidarlas. Ahí está. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El ángulo que está tomando ahí es este ángulo. Se llama phi. Ser phi, alfa. Recuerden que las letras griegas se utilizan mucho para los ángulos. En este caso tomaron el phi. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cosecante, cateto hipotenusa sobre cateto opuesto. Cotangente es cateto adyacente sobre opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, vamos a verificar aquí porque el ejercicio es, primero, encontrar a partir de la figura las funciones trigonométricas fundamentales e inversas para el triángulo, rectángulo,
Bien, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Ampliar un poquito. Y vamos a ayudarnos con nuestro resumen de fórmulas. Ahí está. Empezaremos calculando primero seno. Vamos a ver seno. Vamos a tomar el ángulo este de referencia. Vamos a decir que este es alfa, el de 16 grados. Entonces tendríamos la primera, que sería el seno de alfa. Por definición es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es otra manera de abreviarla para que no tengan ninguna dificultad y fácil de recordar. Tengamos en la figura presente, si este es el ángulo alfa, entonces el lado opuesto sería este. Ese es el que le vamos a llamar nosotros cateto opuesto. La hipotenusa siempre va a ser el más largo y el otro quedará llamado como el cateto adyacente. Ese es nuestro primer paso cuando ya tenemos nuestra figura y nos piden hallar las funciones trigonométricas. Es reconocer los lados, cómo se llama, y de esa manera ya podemos dar principio a desarrollar nuestro ejercicio. Ahí tenemos el cateto opuesto. Cateto opuesto vale según la figura 7. Y la hipotenusa vale 25. Entonces vamos después con nuestra calculadora. La calculadora abriendo. Entonces usted busca cuánto da 7 entre 25. Da 0,28. 7 sobre 25 da 0,28. Ahí está. Vamos con la siguiente. Vamos con el coseno. Vamos hallando primero las fundamentales. Por definición, coseno, si lo miras ahí en la figura, es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a verificar según la figura cuál es el cateto adyacente. El cateto adyacente vale 24 sobre la hipotenusa y la hipotenusa vale 25. Dividimos 24 entre 25, a ver qué nos da. 24 entre 25, y eso nos va a dar ¿cuánto? Nos da 0,96. Entonces, ¿qué vamos a anotar? 0,96. Vamos con la siguiente, se llama tangente de alfa, es igual, por definición, el cateto, aquí lo vemos, lo buscamos, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Vale 7 sobre cateto adyacente, que vale 24. Vamos, buscamos el valor del cateto opuesto, que vale 7, entre el cateto adyacente, que vale 24. Y eso nos da 0,2916, el periódico. 0,2916, como es periódico, se le coloca arriba este símbolo que se llama celdilla. Recuerden que eso es importante colocarla porque eso va a indicar que se repite el mismo número, 6. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos las fundamentales. Vamos a anotarla enseguida. Estas son las llamadas fundamentales. Funciones fundamentales. Y ahora vamos a sacar las funciones que son derivadas o inversas, que también se les puede decir funciones
inversas o recíprocas. Entonces serían lo contrario al anterior. Es fácil de recordarlas. No va a tener pérdida. Ustedes simplemente invertir los valores de las que calculó en un principio. Aquí lo vamos a colocar para que más o menos nos orientemos. Ahí podemos colocarla. Tenemos la primera, que es buscar cuál es la función inversa del seno. Y la función inversa del seno se llama cosecante. Estamos con relación al mismo ángulo, alfa. Y esa cosecante es igual a ¿qué? A la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y busquemos cuánto vale la hipotenusa. La hipotenusa vale 25 y el cateto opuesto vale 7. Al dividir esas dos cantidades, 25 entre 7, tengo mi resultado, que sería 3,571. 3,571. Ahí siguen unos decimales, pero esos no son necesarios escribirlos todos. Con 3 es suficiente. Con 3 nos ayudamos. Tenemos la función inversa del coseno, se llama la secante. Entonces tenemos que la secante de alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Calculemos cuánto vale, según la figura, en la hipotenusa, que vale 25, sobre el cateto adyacente, que vale 24. Entonces tengo 25 entre 24, 25 entre 24, y eso nos va a dar 1,0416. 1,0416. Ahí podemos colocarlo si quieren, para que, no, para que quede como que claro de que es periódico. Y tendríamos la última, que sería la cotangente de alfa, que es lo mismo que decir cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y ese cateto adyacente, según la figura, es 24 sobre cateto opuesto, que vale 7. Si dividimos los dos, tendríamos 24 entre 7, y eso nos da como resultado 3,428. Vamos a ponerlo así, 3,428, que sería aproximado. Entonces fíjate que todo este proceso habría que hacerlo para tenerlo en cuenta, sin olvidar que la sacamos de esta manera más fácil. Recordando, seno es el inverso de la cosecante. También podríamos decir lo mismo. Cosecante es el inverso del seno, viceversa. Por eso se le dice recíproca. El coseno es el inverso del secante y la recíproca del secante es el coseno. La tangente o recíproca de la tangente es cotangente y la recíproca de la cotangente se le llama tangente. Entonces, dominando esto, ya a usted es más fácil ya personarse de los ejercicios y poderlos comprender más fácil. Vamos a ver este otro. Vamos a ver este otro. Este otro ejemplo. Ampliarlo un poquito para que se vea más el triángulo. Aquí tenemos nuestra ficha de orientación. Esa es la clave, que tú la tengas, que tú la entiendas, que es lo que te está interpretando o lo que te está resumiendo para nuestro trabajo.
Aquí lo que se pide también nuevamente, el mismo ejercicio anterior. Simplemente encontrar las funciones trigonométricas para el triángulo, rectángulo, el triángulo, rectángulo ilustrado. Ese sería nuestro enunciado. Vamos a ponerlo acá más arriba. Es nuestro triángulo, rectángulo ilustrado. Entonces, ¿cómo empezamos? Recordemos, primero hay que saber cuáles los elementos que forman el triángulo rectángulo. Sencillo reconocerlos. Que está opuesto al ángulo recto, ese se le llama hipotenusa, o si ya tú tienes las medidas, el más largo de los tres se le llamará siempre la hipotenusa. O sea que aquí ya tenemos la hipotenusa. Le ponemos el nombre, ya sabemos que la hipotenusa vale 5. Como está tomando, hay dos ángulos, uno es de 37 grados y el otro es de 53. Nosotros podemos tomar cualquiera de los dos. Por supuesto, ya en el ejercicio anterior tomamos este de la base, el de 37 grados. Vamos a tomar este y lo vamos a llamar beta, que vale 53 grados. Vamos a ver cómo cambia. Les decía, al principio lo que cambian son los catetos. Entonces, si ya tienes el ángulo este, que es 53 grados, vas aquí derechito y el lado que está opuesto a ese ángulo beta es lo que le llamamos nosotros ahora el cateto opuesto. Y el otro se le llamará, por lógica, se le llamará cateto adyacente. O se le dice adyacente porque está contiguo, es decir, está al ladito del ángulo que vamos a tomar referencia. Y por supuesto, tener aquí las funciones trigonométricas. Ya no va a ser este ángulo que vemos aquí, sino va a ser el tomado en cuenta el ángulo que está arriba. Entonces, se llama beta. Y aquí debe cambiar todo. Debe cambiar todo. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar. Este ya no será adyacente, sino que se llama llamado cateto opuesto. Ya no se llamará adyacente. Este no se llamará cateto opuesto, sino cateto adyacente. ¿Sí? Y tenemos que hacer el cambio en la fórmula. Pero si nos vamos a orientar con las fórmulas. Entonces tenemos primero, calculamos el seno. Ya el ángulo sería beta. Y por definición el seno de betas sería cateto opuesto. Nos vamos orientando. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto según la figura? Ahí lo vemos. 4 sobre la hipotenusa y la hipotenusa vale 5. ¿Y qué tenemos ahí? 4 entre 5. Buscamos cuánto da 4 entre 5. 0,8. Vamos con la siguiente. Coseno de beta. El coseno de beta sería, por definición, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sería 3 sobre la hipotenusa, que sería 5. Tendríamos 3 sobre 5. Calculamos cuánto vale 3 sobre 5. 0,6. Nos vamos con la tangente. Sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Según la figura, cateto opuesto vale 4.
sobre el cateto adyacente que vale 3. Sería 4 entre 3. Y 4 entre 3 da 1,33. Ya sabemos que es periódico, y que se repite es el 3. Esas son las fundamentales. Y sacamos las derivadas o inversas. La inversa del seno es cosecante. Y la inversa sabemos que es invertir hipotenusa sobre cateto opuesto. Cambiamos ahí la hipotenusa que vale 4, perdón, vale 5, y cateto opuesto que vale 4. Vamos a sacarlo enseguida. 5 entre 4. Eso nos da 1,25. Sacamos ahora la secante. Que sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Igual a que a 5 sobre cateto adyacente, que sería 3. Ese 5 entre 3 nos va a dar ¿cuánto? Da 1,6. Periódico, enseguida lo entiende el estudiante que es periódico. Y tenemos la última, que es la cotangente de beta, que es igual. Lo inverso, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y cateto adyacente vale ¿cuánto? Vale 3 sobre cateto opuesto, que vale 4. Y ese 3 sobre 4, 3 entre 4, nos va a dar ¿cuánto? 0,76. Y fíjense, de esta manera hallamos las funciones trigonométricas fundamentales y las funciones trigonométricas derivadas. Pero veamos más. Veamos más. Se nos pueden dar el caso de triángulos que tienen algún lado incompleto. Vean lo que tenemos aquí, por ejemplo. Sería otro caso. Entonces, aquí el ejercicio sería simplemente que dijera completar el lado faltante, el cateto, puede ser cateto faltante, y encontrar las funciones trigonométricas. Trigonométricas para el triángulo rectángulo. Ahí lo tenemos. Démosle el nombre. Todos los ejercicios tienen una misma mecánica. Solamente que ahora le vamos a agregar algo. Según lo que vimos anteriormente, se conoce, esta sería la hipotenusa. Enseguida se la reconoce. Y vamos a tomar, por ejemplo, este ángulo lo podemos llamar beta, según el lado beta. El ángulo beta lo podemos llamar del lado del vértice B, beta. Si este es el vértice, este se le llamará cateto opuesto, que no lo conozco. Ahí me doy cuenta que lo que falta de los lados, el cateto, y este se llamará el cateto adyacente. Como nos dimos cuenta ahí, falta conocer cuánto vale el cateto opuesto. Entonces, lo novedoso aquí es buscar primero, antes de resolver el triángulo y sus funciones trigonométricas, tenemos que aplicar algo que se llama el teorema de Pitágoras. En primera medida. El teorema de Pitágoras.
¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Te dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Así de sencillo. Vamos reemplazando cuánto vale cada cosa. La hipotenusa vale raíz de 65. Ahí lo vemos en la figura. Pero observen que está elevado al cuadrado. Igual, ¿cuánto vale el cateto opuesto? No lo conozco. El cateto opuesto queda elevado al cuadrado. Más, ¿cuánto vale el cateto adyacente? Vale 7. Ese también queda elevado al cuadrado. O sea, todos los términos que están ahí quedan elevados al cuadrado. Aplicamos una propiedad que dice que cuando tenemos una raíz del mismo orden del exponente 2 y está elevado al cuadrado, esa raíz desaparece con el exponente y nada más nos quedaría lo que está dentro, que es 65. Es una manera de simplificar radicales. Este lo dejamos indicado porque no lo conocemos. Más 7 por 7 daría 49. Ahora lo que procedo es a despejar. Aquí está sumando, me lo llevo al otro lado a restar. Entonces quedaría 65 menos 49. Eso es igual a cateto opuesto al cuadrado. Quiere decir que el cateto opuesto al cuadrado es igual a ¿cuánto? De la resta, 65. Estoy haciendo este proceso masticadito para que sepa de dónde y el uso de la calculadora, que es fundamental. 65 menos 49, acá en la trigonometría, eso da 16. Ahora, ¿cómo desaparezco ese cuadrado? Entonces, le saco la raíz cuadrada tanto a la izquierda como a la derecha. Y al sacarle la raíz cuadrada, me quedaría raíz cuadrada de cateto al cuadrado, quedaría solamente cateto opuesto. Y el otro lado queda raíz cuadrada 16. Y usted busca cuánto vale, que son raíces a veces que son inmediatas. Usted busca aquí, hay una tablita que dice raíz cuadrada de 16, por si acaso no sabe cómo se busca. Y tendríamos que el cateto opuesto vale 4. Como ya sabemos que el cateto opuesto vale 4, ya se nos completan los tres lados del triángulo. Entonces ya después, ya ahora sí, como ya tenemos idea clara de los tres lados, cuánto miden, podemos sacar enseguida las funciones trigonométricas. Entonces tenemos la primera función seno. ¿El ángulo cuál es? Este que vemos aquí, el ángulo beta. Entonces colocamos seno de beta, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el cateto opuesto vale 4 sobre la hipotenusa, que vale raíz cuadrada de 65. La siguiente, coseno de beta. Coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Es igual, ¿cuánto vale el cateto adyacente? Vale 7. Y la hipotenusa vale raíz de 65. Tenemos la tangente. Tangente de beta es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto vale 4 y la hipotenusa vale, perdón, el cateto adyacente vale 7. Ahí lo tenemos. Vamos con la siguiente. El cosecante de beta es igual a ¿qué? Al inverso del seno, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Y ahí tendríamos, por ejemplo, la hipotenusa que vale raíz de 65 sobre el cateto opuesto, que vale 4. Tenemos la siguiente. Secante. Secante de beta sería igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y eso quedaría hipotenusa, que es raíz de 65 sobre 7. Y por último tendríamos
la cotangente de beta, que es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? Vale 7 sobre 4. 7 sobre 4. Así hemos sacado todas las funciones trigonométricas. Hay un detalle que hay que tener en cuenta en los resultados que obtuvimos de esa columna. Cuando tengamos una raíz cuadrada en el denominador, en la parte de abajo, como lo vemos en el seno y en el coseno, en matemáticas se prefiere aplicar lo que vimos en cursos anteriores, del año anterior, que se llama racionalización. Profe, ¿en qué consiste la racionalización? Consiste en pasar esa raíz que vemos abajo de manera que quede en la parte superior. O sea, lo normal es que la raíz quede, así como lo estamos viendo en la función cosecante, está bien en la parte de arriba y lo vemos también en la parte de arriba en la función secante. Entonces tenemos que hacer una transformación adicional a este paso. Y eso, ¿cómo se hace? Es sencillo, si le prestas atención. El proceso se llama una racionalización. Una racionalización. Y esa racionalización consiste en esa misma raíz que tú ves abajo, colocarla multiplicando al lado y para que no se altere, también queda arriba multiplicando. Es lo mismo que tú vas a colocar. Y ahora, arriba te va a quedar 4 raíz de 65 sobre la de abajo. Cuando tú multiplicas dos raíces iguales con la misma cantidad, se elimina la raíz y queda solamente el número. De esta manera, hemos aplicado la racionalización. O sea, la racionalización es este paso que le damos al resultado para que quede en la parte superior la raíz. Lo mismo, si nos damos cuenta, extendemos aquí para el coseno. Ya yo me sé el truquito, profe, multiplico por la misma raíz que yo veo, tanto arriba como abajo. ¿Sí? Si aquí fuera 34, entonces aquí sería 34, raíz de 34, y arriba también raíz de 34. Y así me quedaría arriba 7 raíz de 65, y abajo me queda solamente 65. Esto es lo que se llama la racionalización. Y es la única, tanto en seno como en coseno, que se aplica, porque ya aquí está bien todo. Y ahora, lo adicional sería buscar cuánto nos dan nuestros resultados. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí 4. Vamos a la calculadora. Primero desarrollamos lo de arriba. Vamos a ver cuánto nos da lo de arriba. 4 raíz de 65. Eso me da 32,249. 32,249. Y ahora dividimos ese resultado. 32,249 entre 65. Ahí nos da 0,4961. 0,4961. Es un resultado aproximado porque no estamos tomando en cuenta todos los decimales. Por supuesto, de pronto, si tú trabajas con todos los decimales, ahí te va a dar exacto. De la misma manera aquí, abajo queda 65 y arriba buscamos cuánto nos da 7 raíz de 65.
Aquí tendríamos 56,435. 56,435. Y dividimos eso. 56, perdón, 4,435 dividido entre 65. Eso da 0,8682. 0,8682. Aquí vamos con los mismos procesos. 4 entre 7. 4 entre 7. 4 entre 7 igual a 0,5714. 0,5714. Acá nos daría, vamos a borrar esto. Mira cómo hacemos el último paso, que es más sencillo. Ya sería el uso de la calculadora para buscar las cifras decimales que nos da el resultado. Aquí sería raíz cuadrada de 65. Nos daría arriba 8,0622. 8,0622 sobre 4. Aquí daría, vamos a ver, 8,0622 entre 4. Daría 2,0155. Seguimos acá. Aquí ya sabemos que la raíz cuadrada de 65 es el mismo de arriba, 8,0622. Y ahora lo vamos a dividir entre 7. Lo daría 8,0622 entre 7. Daría 1,1517. 1517. Y por último tendríamos 7 entre 4. 7 entre 4. Daría 1,75. Y de esta manera, fíjate cómo no nos va a detener un ejercicio. Si le hace falta un lado, ya sabemos aplicar Pitágoras. Una vez solucionado el Pitágoras el lado, ya tengo los lados completos del triángulo. Y de esta manera ya puedo sacar las funciones trigonométricas fundamentales y las inversas y darle solución en caso tal de aplicar una racionalización. Entonces recuerda que eso es como algo que se debe respetar en matemáticas, este proceso de racionalización. Es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes los desarrollen durante el proceso del día de hoy, 14 de marzo. Deben ser entregados y desarrollados en la hora de clases. Por eso se le abre este espacio. Hemos trabajado bastantes ejercicios, los de la semana pasada, cuando empezábamos a ingresar a esto de las funciones trigonométricas. Entonces recordar esto, recordar lo importante es estas fórmulas, tenerlas en cuenta al momento de desarrollar. Esas fórmulas son la clave para hacer la tarea. Entonces tengamos en cuenta esos detalles, cómo cambia también este ángulo. El ángulo beta, puede ser también el de acá, alfa, sería beta, y las funciones deben cambiar. Entonces, para que tengan el cuidado ahí. Entonces, hemos desarrollado suficientes ejercicios. Me podría quedar toda la mañana desarrollando ejercicios, pero la idea es que ustedes lo pongan en práctica también. Revisen la grabación y a partir de la grabación poder relacionar todo lo que hemos abordado en el día de hoy. Les voy a dejar, allá les va a aparecer en el Classroom
este ejercicio en el cual tienen los lados conocidos. En este lado, estos dos ejercicios que tienen los lados conocidos, estos dos que ven ahí, y este lado donde le hace falta un cateto. Tienes una hipotenusa, tienes el cateto, aquí ya sabes que en este segundo tienes que aplicar Pitágoras y hacer el proceso del último ejercicio. Y acá lo que hemos aprendido, seguir las funciones trigonométricas. Acá, ¿qué puedes escoger? Pues cualquiera de los dos, o el de 37 o el de 53. Lo importante es que le pongas el nombre, si es alfa o si es beta, y sepas con eso saber cuál es el cateto opuesto, cuál es la hipotenusa y cuál es el cateto adyacente. Entonces, ahí queda ese compromiso. Repito, todo está colgado en Classroom y allá en Classroom queda la evidencia de su trabajo. Entonces, ténganlo en cuenta. Es el único medio, el único espacio donde ustedes deben colgar las actividades que se están desarrollando, las que quedan pendientes. Y ya veo ahí un buen número de ejercicios que están acumulándose ahí. Después no me vengan al final que con un solo actividad ya va a recuperar todo. Tiene que hacerlas todas. Indudablemente que este es el grado en el cual tiene que salir personas de calidad y eso es. Así que no me vengan al final después que, profe, una sola actividad. No, todas las actividades. O sea, que vaya preparándose. Bueno, entonces dejamos todo esto por hoy. Esas son las actividades que voy a dejarles ahí. Revisar las grabaciones una y otra vez hasta seguir el paso a paso para desarrollar los mismos. Quedamos así entonces, pendientes. Bueno, doy por terminado por hoy la clase de matemáticas del grado 11.